Sargento, mi nombre figura en la lista. Si pudiera solo tu nombre. El rostro de Hoyowai se contorsionó de rabia. No tienes nombre 36. Eres un número. Una cuota. Otra niña negra que el ejército me obligó a cuidar. Él se acercó más. Tu especie no pertenece aquí. Nunca lo hice. Nunca lo haré. Entonces su mano se movió. La bofetada resonó como un disparo. La cabeza de Diana se giró hacia un lado. Apareció sangre en su labio. 200 soldados quedaron boquiabiertos. Nadie intervino. Nadie habló. Una joven negra se encontraba completamente sola y sangrando. Pero Hoyowai acababa de cometer el peor error de sus 15 años de carrera. 4 coroneles estaban a 3 minutos de distancia. Y cuando le hicieron una simple pregunta, ¿cuál es su nombre? Su respuesta destruiría todo. Déjame llevarte 72 horas atrás, antes de que esa satisfactoria bofetada cambiara todo. El centro de entrenamiento del ejército de Fort Marshall se encuentra a 40 millas de Atlanta, Georgia. Agosto en el profundo sur, 98 grados al amanecer. Una humedad tan espesa que podrías masticarla. El tipo de calor que penetra tu uniforme antes del desayuno y no desaparece hasta la medianoche. La arcilla roja de Georgia lo cubre todo aquí. Botas, uniformes, piel, pulmones. El polvo llega a lugares que no sabías que existían y permanece allí durante semanas después de que te vas. Aquí es donde el ejército de los Estados Unidos transforma a civiles blandos en soldados endurecidos. 8 semanas de tortura física, guerra mental y reconstrucción psicológica. La tasa oficial de eliminación ronda el 60%. Más de la mitad de todos los que bajan de ese autobús nunca llegarán a graduarse. Y supervisando esta brutal transformación estaba un sargento de instrucción con una reputación que lo precedía como una tormenta eléctrica. Sargento de Estado Mayor Derek Hoyowai, apodado El Martillo, 15 años de servicio, 3 misiones de combate, 2 condecoraciones al valor y ni una sola queja formal en toda su carrera. No porque fuera justo, no porque siguiera las reglas, sino porque cada recluta que pasaba por su ciclo de entrenamiento estaba demasiado aterrorizado para presentar una denuncia. El autobús pasó por la puerta principal de Fort Marshall exactamente a las 0500 horas. Dawn pintó los pinos de Georgia en tonos naranja y dorado. Los pájaros cantaban en algún lugar a lo lejos, ajenos al sufrimiento que estaba a punto de desarrollarse abajo. De ese autobús descendieron 47 reclutas nerviosos. Se aferraron a las bolsas de lona reglamentarias con los nudillos blancos, con el corazón palpitante, las palmas de las manos sudando y los ojos recorriendo el recinto desconocido como animales de presa en busca de depredadores. Entre ellos se encontraba una mujer negra de 22 años llamada Diana Grace Foster. Ella llevaba una bolsa, solo una, sin equipaje extra, sin joyas, sin gafas de sol de diseñador ni relojes caros. Nada que indique riqueza, estatus o privilegio de ningún tipo. Mientras los demás reclutas se movían inquietos y susurraban ansiosamente entre ellos, Diana permaneció completamente quieta. Sus ojos se movían lentamente por el recinto, observando el diseño, las salidas, los sargentos de instrucción a lo lejos, calculando, planificando, esperando. Su teléfono vibró en su bolsillo. Ella lo sacó lo suficiente para poder ver la pantalla. El nombre del contacto decía papá con 4 emojis de estrellas al lado. 4 estrellas. El mismo número de estrellas en el cuello de cierto general. Diana silenció la llamada sin contestar. Metió el teléfono de nuevo en su bolsillo. Se había hecho una promesa antes de subir a ese autobús. Una promesa que tenía la intención de cumplir. No importaba lo que pasara en las siguientes 8 semanas, ella se ganaría esto por sí sola. No llames a casa pidiendo favores. No hay redes de seguridad tejidas a partir de conexiones familiares. No se permiten jerarquías ni se mencionan nombres. Si Diana Grace Foster iba a servir a su país, serviría como soldado Foster. Solo el soldado Foster, no la hija del general Foster.
Su padre lo había comprendido. No le había gustado, pero lo había entendido. Eres terca, le había dicho la noche antes de que ella se fuera. Igual que tu madre. Aprendí mucho de esto, respondió. Ambas. La línea de procesamiento avanzaba con eficiencia militar. La cabo Denise Taylor trabajaba en el mostrador de admisión, revisando el papeleo, asignando literas y recogiendo objetos personales para guardarlos de forma segura. Taylor tenía 28 años, 6 años en el ejército. Había visto pasar a cientos de reclutas por Fort Marshall, aprendió a interpretarlos en segundos, los que triunfarían y los que no, los que sorprenderían a todos. Cuando Diana llegó al frente de la fila, Taylor miró su expediente y se quedó paralizada. Sus dedos se detuvieron, se le cortó la respiración. Miró a Diana, luego volvió al expediente, y luego a Diana otra vez. Foster Diana G. Contacto de emergencia. Raymond J. Foster, Sr. Parentesco, padre. Teléfono, censurado. Línea directa del Pentágono. Taylor conocía ese nombre. Todos los soldados del ejército de los Estados Unidos conocían ese nombre. El general Raymond J. Foster, vicejefe del Estado Mayor, la segunda persona más poderosa de toda la jerarquía militar. Y su hija estaba en la fila de admisión en Fort Marshall, en Derek. El ciclo de entrenamiento de Holloway. Diana captó la reacción del cabo. Sus ojos abiertos, su brusca inspiración, como sus manos habían dejado de moverse sobre el teclado. Diana negó con la cabeza casi imperceptiblemente, un movimiento diminuto, apenas perceptible, pero el mensaje era claro. Por favor, no digas nada. Déjame hacerlo yo misma. Taylor dudó un buen rato. Pensó en todo lo que debía hacer. Informar de esto al capitán Bennett. Informar al comandante de la base. Asegurarse de que la hija del general recibiera la protección adecuada. ¿Qué? Protección. Trato especial. No, eso no era lo que Diana quería. Taylor lo vio en sus ojos. Asintió una vez. Procesó el papeleo como cualquier otro recluta. Asignó a Diana al barracón 7, litera 23. El secreto permanecería entre ellas por ahora. El patio de instrucción se materializó entre la niebla matutina como una pesadilla de hormigón. Edificios grises, arcilla roja, el sonido distante de órdenes gritadas desde otras áreas de entrenamiento. 4 filas de reclutas permanecían firmes, con la respiración visible en el aire fresco del amanecer a pesar del calor que llegaría más tarde. Nadie se movió, nadie habló, nadie. Uno se atrevió. Y emergiendo de la niebla apareció. El sargento Derek Holloway, de 1,88 metros, 95 kilogramos de agresividad enroscada, vestido de verde militar, con una cicatriz en la ceja izquierda, un recuerdo de su segunda misión en Irak, según dijeron. Cintas de campaña de Afganistán decoraban su pecho. Su mirada recorrió a los reclutas como un reflector buscando debilidades. Holloway caminó lentamente por la fila, con el portapapeles en una mano y la otra a la espalda, sus botas crujiendo contra la grava con cada paso deliberado. Bienvenidos a las peores 8 semanas de sus patéticas vidas. Su voz resonó por el patio silencioso como un anuncio de fatalidad. No veo estudiantes universitarios aquí. No veo a los bebés especiales de mamá. No veo futuros héroes ni guerreros condecorados. ¿Saben lo que veo? Hizo una pausa. Dejó la pregunta flotando en el aire húmedo. Veo materia prima. Arcilla esperando ser moldeada o rota. Otra pausa. Y mi trabajo, mi deber sagrado es forjarlos en algo útil para esta nación o romperlos en el intento. Se detuvo frente a de un chico blanco nervioso con manos temblorosas. Revisó su portapapeles. Reheves. Sí. Sí. Sargento. Holloway siguió adelante sin hacer comentarios. Se detuvo en el siguiente recluta. Comprobó el nombre. Patterson. Sí. Sargento. Nombre tras nombre. Recluta tras recluta. Holloway llamó a cada uno, reconoció su existencia,
Confirmó que eran seres humanos con identidades que valía la pena recordar. Entonces llegó a Diana. Miró su portapapeles, la miró a ella, volvió a mirar el portapapeles. Apretó la mandíbula. Algo brilló detrás de sus ojos. Recluta 36. No era su nombre, solo un número. Fila 3, posición 6. Diana no se inmutó. No reaccionó. Sí, sargento. Tienes un número. Eso es todo lo que necesitas. Eso es todo lo que eres. Siguió adelante sin decir nada más. No preguntó su nombre, no revisó la lista el tiempo suficiente para leerla. Simplemente le asignó un número y continuó por la fila. El cabo Taylor observaba desde la barrera. Se le hizo un nudo en el estómago. Había visto los métodos de entrenamiento de Holloway antes. El patrón era siempre el mismo. Algunos reclutas recibían nombres, otros números. Los que recibían números siempre eran del mismo tipo. Siempre los que Holloway decidía que no pertenecían. Y los que recibían números rara vez llegaban a la graduación. Los 2 primeros días de entrenamiento revelaron algo que la sargento Holloway no había anticipado. El recluta 36 era excepcional. No solo bueno, no solo competente. Excepcional de maneras que hacía que los otros reclutas parecieran estar moviéndose por el barro. Tiempo de finalización de la carrera de obstáculos 12 segundos más rápido que cualquier otro en todo el ciclo de entrenamiento. Y eso ni siquiera fue lo impresionante. Lo impresionante fue lo que hizo después de cruzar la línea de meta. Se dio la vuelta, regresó, encontró a Tommy Reeves luchando por escalar el último muro, una barrera de madera de 12 toneladas que había derribado a reclutas más fuertes que él. Diana lo agarró del brazo, apoyó los pies contra el muro y lo jaló. No tenía por qué hacerlo. Nadie se lo pidió. No era parte de la prueba, pero lo hizo de todos modos. Calificación de rifle, calificación de experto, la puntuación más alta posible. Sus agrupaciones eran tan estrechas que el instructor de tiro la obligó a disparar 2 veces porque pensó que el blanco debía estar defectuoso. Evaluaciones tácticas escritas, puntuaciones perfectas, todas y cada una. Los oficiales de entrenamiento comenzaron a pasar sus exámenes, usándolos como ejemplos de lo que significaba estar bien. Prueba de aptitud física, percentil 99, el 1% superior de todos los reclutas que habían pasado por Fort Marshall. En 48 horas, Diana Foster se había consolidado discretamente como la recluta más capaz que la base había visto en años, y el sargento Holloway aún no se había molestado en aprenderse su nombre. 48 horas antes de la bofetada, Holloway lanzó su primer ataque público, la formación matutina. Todos los reclutas se reunieron en la oscuridad previa al amanecer. El sol de Georgia aún no había salido, pero la humedad ya era sofocante. Holloway realizó su inspección diaria, recorriendo las filas, revisando los uniformes, encontrando defectos donde no los había, construyendo su caso contra cualquier recluta que le hubiera llamado la atención ese día. Se detuvo frente a Diana. Su uniforme estaba impecable. Las botas brillaban como un espejo. Cada pliegue perfecto, cada botón pulido. Era la única recluta en toda la formación sin un solo defecto visible. 36, un paso adelante. Diana se salió de la fila. 200 pares de ojos se movieron hacia ella. Algunos curiosos, algunos compasivos, algunos agradecidos de que no fueran ellos. Holloway la rodeó lentamente como un tiburón. Tus botas son una desgracia. No lo eran. Todos podían ver que no lo eran. Todos los soldados en esa formación sabían que sus botas eran reglamentariamente perfectas, pero nadie se atrevió a hablar. Sargento, las saqué brillo al estándar reglamentario esta mañana. ¿Te pedí que hablaras? La voz de Holloway quebró como un látigo. ¿Te di permiso para abrir la boca? 36 no, sargento. Entonces, ¿por qué se mueve? Se inclinó más cerca. Tan cerca que podía oler el café en su aliento. Tan cerca que podía ver los vasos sanguíneos rotos en el blanco de sus ojos.
¿Crees que porque sacaste buenas notas en algunos exámenes eres especial? ¿Que las reglas no se aplican a ti? Diana permaneció en silencio, completamente quieta, perfectamente tranquila. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, pero su rostro no reflejaba nada. La calma lo enfurecía. He visto a gente como tú antes. 36. Su voz se redujo a un susurro áspero. Las primeras filas podían oír cada palabra. ¿Crees que perteneces aquí? ¿Crees que porque tenemos que dejarte entrar ahora, eso te hace igual? Hizo una pausa. Deja que las implicaciones se asimilen. No es así. Este ejército fue construido por soldados de verdad. Solo estás llenando una cuota, un número, una casilla, y eso es todo lo que serás. Según la regulación del Ejército 620, esa declaración, llenar una cuota, constituye lenguaje discriminatorio sujeto a medidas administrativas. Cualquier soldado que la oyera tenía el deber de denunciarlo. Ninguno de ellos lo haría. Tírate al suelo y dame 536, ya que tus botas son una vergüenza. Diana se dejó caer sobre la arcilla roja de Georgia sin dudarlo. La tierra aún estaba húmeda por el rocío de la mañana. Mancharía su uniforme, crearía otra infracción que Holloway podría aprovechar. Hizo 60 flexiones, no 50. 60 sin disminuir la velocidad, sin luchando, sin hacer ruido. Cuando se levantó, su uniforme estaba sucio, pero sus ojos estaban claros, intactos, sin miedo. Holloway apretó la mandíbula. Había esperado que ella forcejeara, que llorara, que suplicara, que se derrumbara. Ni siquiera había respirado. Con dificultad. Esa tarde, comenzó la campaña de aislamiento. Almuerzo en el comedor. Diana se sentó sola con su bandeja al final de una mesa larga. Los asientos a su alrededor permanecieron visiblemente vacíos. Tommy Reeves, el recluta al que había ayudado a saltar el muro, tomó su comida y comenzó a caminar hacia su mesa. Le debía una. Lo menos que podía hacer era almorzar con ella. Reeves. La voz de Holloway resonó por todo el comedor. Todas las conversaciones se detuvieron. Todas las cabezas se giraron. ¿Quieres comer con 36? ¿El caso de la cuota? Bien. Puedes unirte a ella en PT Extra esta noche. Los dos. 4 horas a partir de las 22. Tommy se quedó paralizado a medio paso. Su bandeja temblaba en sus manos. Diana lo miró y asintió levemente. Ve. No hagas, conviértete en un objetivo. Puedo manejar esto sola. Tommy se alejó. Encontró un asiento al otro lado de la habitación. No miró atrás. Diana comía sola. Todas las comidas. Todos los días. El mensaje era claro. Si te asocias con 36, sufrirás con ella. En 48 horas, Diana Foster se había convertido en un fantasma, rodeada de 200 personas, pero completa y absolutamente sola. 24 horas antes de la bofetada, el sargento Holloway cruzó otra línea. A las 4, el cuartel estaba en un silencio sepulcral. Todos los reclutas se desplomaron en un sueño exhausto después de 18 horas seguidas de agotador entrenamiento físico. El tipo de cansancio que se te mete en los huesos y hace que tus párpados parezcan de hormigón. La puerta explotó hacia adentro, se estrelló contra la pared con tanta fuerza que rompió el yeso. El haz de luz de una linterna atravesó la oscuridad como un cuchillo. 36 de pie. Inspección sorpresa. Diana se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza, la mente luchando por alcanzar su cuerpo. Holloway ya estaba en ella. La litera, destrozando su cama cuidadosamente tendida. Las sábanas arrancadas y tiradas al suelo. La almohada salió despedida por la habitación. El baúl al pie de la cama se volcó, esparciendo su contenido por el cemento. Él levantó su teléfono. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro como una mancha de aceite. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Su voz destilaba falsa sorpresa.
Los teléfonos celulares deben guardarse en las taquillas durante las horas de entrenamiento. Recluta. Esto es una clara violación del reglamento. La mente de Diana corría a toda velocidad, aunque su voz se mantuvo firme. Sargento, el entrenamiento no comienza hasta las 5:30. Según el reglamento. ¿Me está citando el reglamento? Holloway se acercó. El haz de luz de la linterna la impactó directamente en los ojos, cegándola, desorientándola. Artículo 91. Insubordinación. Artículo 92. Incumplimiento de una orden o reglamento. Su sonrisa se ensanchó. ¿Quieres seguir hablando de la 36? ¿O deberías simplemente registrarte como recluta sin nombre? Eso es todo lo que eres para mí, todo lo que serás. Guardó su teléfono en el bolsillo. Su teléfono con todas sus grabaciones, toda su documentación, todas las pruebas cuidadosamente recopiladas de su comportamiento discriminatorio. Diana sintió que se le encogía el corazón. Semanas de preparación perdidas. O eso pensó Holloway. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que todas las grabaciones de ese teléfono se habían respaldado automáticamente en una copia de seguridad. Cuenta en la nube. Cada foto, cada nota de voz, cada prueba, una protección que su hermano Marcus había insistido en instalar antes de que ella partiera al entrenamiento básico. Marcus era abogado militar. Un miembro de la JAG. Sabía exactamente qué tipo de documentación se necesitaría si algo salía mal. Créeme, había dicho, todo lo que tengas en tu teléfono también debería estar en otro lugar. Por si acaso. Por si acaso. Mientras Holloway se alejaba con el teléfono apretado en su puño, Diana se permitió una pequeña sonrisa. Tan pequeña que nadie podía verla en la oscuridad. Que pensara que había ganado. 18 horas antes de la bofetada, Holloway escaló hasta la humillación pública total. Formación matutina. Toda la compañía reunida. 200 soldados en posición de firmes bajo un sol de Georgia que ya era brutal a las 6. El capitán William Bennett estaba al frente entregando el informe matutino habitual. Programa de entrenamiento, alertas meteorológicas, anuncios administrativos. Holloway esperaba a su lado, apenas conteniendo su anticipación. Cuando Bennett terminó, Holloway dio un paso al frente. Sus ojos encontraron a Diana en la formación como un misil guiado por calor. Antes de retirarnos, necesitamos abordar un problema de disciplina. La señaló directamente. Recluta 36, un paso al frente. Diana caminó al frente de la formación. 200 pares de ojos seguían cada paso. Los susurros comenzaron de inmediato. Podía sentirlos como insectos arrastrándose por su piel. El capitán Bennett frunció el ceño. Se inclinó hacia Holloway y habló en voz baja, pero no lo suficiente. Sargento, ¿cómo se llama esta recluta? Holloway se encogió de hombros. El gesto fue despectivo, desdeñoso. ¿Importa, señor? Tiene 36 años. Eso es todo lo que necesito saber sobre los de su clase. Bennett frunció aún más el ceño, pero no intervino. La estructura de mando exigía diferencia a los sargentos instructores en materia de entrenamiento. Así funcionaba el sistema, una decisión que el capitán Bennett lamentaría el resto de su carrera. Esta recluta, anunció Holloway, con su voz resonando en la silenciosa formación, ha sido declarada culpable de infringir las normas sobre dispositivos electrónicos personales. También ha demostrado un patrón de insubordinación y una incapacidad para cumplir con los estándares físicos básicos. Mentiras. Cada palabra. Fue una mentira deliberada y calculada. Las puntuaciones de Diana fueron las más altas del ciclo de entrenamiento. Su conducta fue impecable. Sus violaciones solo existían en la imaginación de Holloway. Pero él tenía el micrófono. Tenía el rango. Tenía 200 testigos demasiado temerosos para cuestionarlo. Francamente, continuó Holloway, entusiasmado con su actuación. Dudo que este recluta tenga la fortaleza mental para servir en el ejército de esta nación. Algunas personas son solo números.
Entran, desaparecen, y nadie recuerda que alguna vez existieron. Se volvió hacia Diana y sonrió. No es cierto. 36. Diana permaneció completamente inmóvil, con la sangre rugiendo en sus oídos y el corazón golpeando contra sus costillas. Cada instinto le gritaba que luchara, que se rebelara, que terminara esto. Pero ella había hecho una promesa. Así que habló con cuidado, con claridad, con voz firme como una piedra, a pesar de la tormenta que rugía en su interior. Sargento, me ha llamado 36 durante 5 días. Nunca me has preguntado mi nombre. Nunca has mirado mi expediente. La formación contuvo la respiración. Si lo hubieras hecho, sabrías que he seguido todas las normas, cumplido todos los estándares y no me he quejado ni una sola vez de los deberes adicionales, la falta de sueño o las inspecciones selectivas. La sonrisa de Hoyoway parpadeó. Si cree que no soy apta para servir, continuó Diana, le solicito respetuosamente que documente sus inquietudes a través de los canales adecuados, incluido el Reglamento 620, que rige la igualdad de trato independientemente de la raza o el género. Ella hizo una pausa. Deja que las palabras penetren en tu mente. Puedes comenzar aprendiendo mi nombre. Por un momento, silencio absoluto. Entonces el rostro de Hoyoway se puso rojo. Las venas de sus sienes se hincharon. Sus manos se apretaron en puños a sus costados. ¿Su nombre? Su voz se quebró de furia. ¿Crees que me importa tu nombre? Eres un número. 36. Eso es todo lo que serás alguna vez. Una cuota. Una estadística. Un don nadie. No soy nadie. Sargento de Estado Mayor. Oh sí. Él se acercó más. Demasiado cerca. Invadiendo su espacio. Entonces, ¿quién eres tú? Dime. ¿Quién crees exactamente que eres? Toda la formación se inclinó hacia adelante. Algo estaba a punto de suceder. Todo el mundo podía sentirlo. Diana podría haberlo terminado allí. Podría haber pronunciado el nombre de su padre. Podría haber visto cómo el rostro de Hoyoway se derrumbaba al darse cuenta de su error. Pero eso frustraría todo lo que ella estaba intentando lograr. Soy soldado, sargento, igual que todos los demás aquí. Eso debería ser suficiente. ¿Un soldado? Hoyoway se rió. El sonido era feo y amargo. No eres un soldado. Eres un experimento, una casilla de verificación. Y los experimentos fallan. 36. Fallan todo el tiempo. El capitán Bennett finalmente dio un paso adelante. Sargento Hoyoway, creo que es suficiente. Hoyoway lo ignoró por completo. Toda su atención estaba centrada en Diana. 15 años de resentimiento enterrado que sale a la superficie. ¿Crees que citar regulaciones te hace inteligente? ¿Crees que una educación elegante te hace mejor que yo? He destrozado a 100 reclutas como tú, siendo nadie sin nombres que valga la pena recordar. Ahora estaba a centímetros de su rostro, lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver la rabia temblando en su mandíbula. Lo suficientemente cerca para oler el odio en su aliento. Y en algún lugar en lo más profundo de su mente, Diana se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Él me va a pegar. El pensamiento llegó con extraña claridad, sin pánico, sin miedo, solo un frío reconocimiento. Deja que se revele. Que todos vean quién es realmente. Sargento, dijo en voz baja. Estás siendo grabado por las cámaras de seguridad y todavía no sabes quién soy. No necesito saber quién eres. Su voz se quebró. Los nombres son para los soldados. No eres un soldado. No eres nada. Su mano se movió. La bofetada impactó con toda su fuerza. Palma abierta contra su mejilla izquierda. El sonido resonó por todo el lugar como un trueno. La cabeza de Diana se giró hacia un lado. Una fina línea de sangre apareció en su labio. Los 47 reclutas se quedaron boquiabiertos al unísono. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El rostro de Hoyoway cambió y la rabia se transformó en realidad. El primer destello de comprensión cruzó su rostro.
¿Qué acabo de hacer? Pero Diana no cayó, no gritó, no le dio la satisfacción de verla romperse. Se enderezó lentamente, se limpió la sangre del labio con el dorso de la mano y miró la mancha roja en su piel. Luego se quedó firme, en silencio, esperando, serena. Nada que decir ahora. 36. La voz de Holloway vaciló, la incertidumbre se apoderó de él. No había regulaciones a la vista. Tengo mucho que decir, sargento. Su voz todavía estaba envuelta en seda. Pero no para ti. Ya no. Ella giró la cabeza y encontró al cabo Taylor entre la multitud. Cabo Taylor. Ya sabe qué hacer. Taylor ya se estaba moviendo y ya estaba tomando su teléfono. ¿Qué? Holloway farfulló. ¿A dónde va ella? ¿Lo que está sucediendo? 36. ¿Qué? Diana se giró para mirarlo y sonrió. Una pequeña sonrisa, fría, cómplice, la sonrisa de alguien que sostiene cartas que no puede ver. Estás a punto de aprender mi nombre. Sargento de Estado Mayor. Y desearás haber preguntado hace 5 días. Puede. 45 minutos antes, el cabo Taylor había hecho una llamada telefónica. Ella se encontraba detrás de un edificio de suministros, con las manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer podría acabar con su carrera. Marcó un número del archivo confidencial de Diana, un número al que nunca debía acceder. Señor, soy la cabo Denise Taylor, del centro de entrenamiento de Fort Marshall. Llamo por su hija. A 400 metros de distancia, el general Raymond Foster estaba en una reunión del Pentágono con el secretario de Defensa. Él nunca atendía llamadas durante las reuniones informativas, pero esta llamada se realizaba a través de una línea especial. Una línea reservada para exactamente 2 categorías de comunicación: emergencias de seguridad nacional y familia. Él no sabe su nombre. La voz del general se volvió peligrosamente silenciosa. No, señor. Nunca me lo ha preguntado. Él la llama 36. Él la llama Kuo. Y señor, creo que algo malo está por suceder. Una larga pausa. Entonces enviaré 4 coroneles. Inspector general, comandante del puesto. Igualdad de oportunidades legal. Estarán allí dentro de 1 hora. Señor, ¿qué debo hacer? Déjalo seguir su curso. Si este hombre es quien dices que es, se revelará. Y cuando lleguen mis coroneles le harán una pregunta. Otra pausa. ¿Sabes el nombre del recluta al que has estado apuntando? Y cuando no pueda responder, se lo dirán. La voz del general Foster se endureció y quiero ver su cara cuando sepa a qué hija ha estado rompiendo. 3 minutos después de la bofetada, 4 todoterrenos negros irrumpieron en la puerta principal de Fort Marshall. No se detuvieron en el control de seguridad. No redujeron la velocidad ante los reductores de velocidad. Y cuando se detuvieron frente al patio de instrucción, el sargento Derek Holloway sintió el primer miedo real de sus 15 años de carrera. 4 coroneles descendieron de los vehículos en perfecta sincronización. Sus uniformes estaban inmaculados, planchados con pliegues perfectamente definidos, los zapatos lustrados como espejos y las cintas y decoraciones dispuestas con precisión matemática. Sus rostros estaban tallados en piedra. Coronel Patricia Vance, oficina del inspector general, la mujer que investigó la corrupción, el abuso y la mala conducta en los niveles más altos. Coronel James Beaumont III. Fort Marshall, comandante del puesto, el hombre que controlaba cada centímetro cuadrado de esta base. Coronel Ellen Richardson, juez de primera instancia, abogada, fiscal militar, quien decidía quién iba a prisión. Coronel David Morrison, División de Igualdad de Oportunidades. El funcionario responsable de garantizar un trato justo independientemente de la raza, el género o el origen. Inspector general, comandante del puesto, legal, igualdad de oportunidades. En términos militares, este no era un equipo de respuesta. Este era un pelotón de fusilamiento, de tipo institucional.
4 coroneles de pleno derecho no se presentan en una instalación de entrenamiento básico a las 6:47 horas para una inspección de rutina. No llegan en un convoy de todoterrenos negros con sirenas y luces intermitentes. Aparecen cuando alguien muy poderoso quiere respuestas. Y el sargento Derek Holloway, de pie en medio del patio de instrucción con sangre en su mano por un recluta al que acababa de agredir, no tenía idea de quién los había enviado. Su rostro se puso pálido, gris, en realidad, del color del hormigón viejo. El coronel Vance caminó directamente hacia Diana. Pasó junto a Holloway sin siquiera mirarlo, como si no existiera, como si no llamara la atención. Soldado, su voz sonó entrecortada. Profesional, pero debajo había algo que podría haber sido preocupante. ¿Estás herido? Pequeña laceración en mi labio. Señora. La voz de Diana era firme y controlada. Soy funcional. Vance examinó la herida. Sangre todavía fresca, ya hinchándose. El lugar del impacto quedaría gravemente herido en cuestión de una hora. Ella había visto heridas como esta antes, generalmente en casos de violencia doméstica. Corman chasqueó los dedos sin apartar la mirada de Diana. Ahora el personal médico apareció como de la nada. Comenzaron a tratar el labio de Diana con deficiencia de práctica. Solo entonces el coronel Vance se volvió para dirigirse al sargento Holloway. Su mirada podría haber congelado el sol de Georgia. Sargento Holloway. Su voz se escuchó a través del silencio del simulacro. 200 soldados pendientes de cada palabra. Voy a hacerte una pregunta. Quiero que pienses muy cuidadosamente antes de responder. La nuez de Adán de Holloway se balanceaba mientras tragaba. Duro. Sí, señora. El recluta que acabas de atacar. Vance dejó que las palabras flotaran en el aire como una soga. ¿Cómo se llama ella? Silencio. Absoluto. Completo. El tipo de silencio que presiona tus tímpanos. 200 soldados observaban. 4 coroneles esperaban. Diana, siendo atendida por el corman, no mostró expresión alguna. La boca de Holloway se abrió. Cerrado. Abierto de nuevo. Ella es la recluta número 36, señora. Tercera fila, sexta posición. Así es como le puse mi nombre. Sargento. La voz de Vance sonó como un látigo. Ni su número de posición, ni su designación de fila, sino su nombre. El nombre que le dieron sus padres. El nombre en su certificado de nacimiento, su nombre. El rostro de Holloway se retorció en una serie de expresiones. Confusión, miedo, horror naciente. Yo no. El coronel Morrison dio un paso adelante. Su voz era hielo y acero. Déjame asegurarme de que entiendo la situación correctamente, sargento. Has estado entrenando a este recluta durante 5 días. Sí, señor. 5 días. Le has asignado tareas adicionales, has realizado múltiples inspecciones de su litera, la has señalado repetidamente frente a toda la formación, has llamado a su cuota un caso y nadie frente a 200 testigos. Morrison hizo una pausa. Que cada acusación caiga. Hace 3 minutos. La golpeaste en la cara con tanta fuerza que le hizo sangrar. Otra pausa. ¿Y no sabe su nombre? El uniforme de Holloway estaba empapado de sudor y tenía manchas oscuras que se extendían bajo sus brazos y hasta su espalda. Sus manos temblaban visiblemente a sus costados. Señora, señor, a todos los reclutas de bajo rendimiento los llamo por sus números. Es una técnica de entrenamiento, una estrategia de motivación. Yo lo llevo haciendo 15. ¿Y tú? Vance lo interrumpió a mitad de la frase. Porque hemos revisado las imágenes de seguridad de los últimos 5 días. Llamaste al recluta Reeves por su nombre, al recluta Patterson por su nombre, al recluta Delgado, al recluta Morrison, al recluta Carter. Ella se acercó más. Todos eran reclutas blancos, y a todos se les llamaba por su nombre propio. El rostro de Holloway pasó de gris a blanco. Pero este recluta, Vance, hizo un gesto hacia Diana sin mirarla.
Solo llamaste al 36 o a la cuota o a nadie. El silencio que siguió fue devastador. Entonces, voy a preguntarle una vez más. Sargento. La voz de Vance bajó a apenas un susurro, pero de alguna manera cada persona en esa formación escuchó cada palabra. Y comprenda que su respuesta será parte del registro oficial, que se incluirá en los procedimientos ante su tribunal marcial y que lo seguirá por el resto de su vida. Ella hizo una pausa. El recluta que acabas de agredir. ¿Cómo se llama ella? La voz de Derek Holloway se quebró como hielo fino sobre aguas profundas. No sé. El coronel Morrison sacó una carpeta de debajo del brazo, la abrió lentamente y extrajo una sola hoja de papel. Entonces déjame educarte, sargento. Comenzó a leer, lentamente, con claridad y lo suficientemente alto para que cada uno de los 200 soldados pudiera oírlo. Recluta 36. Nombre real. Soldado Diana Grace Foster. Holloway parpadeó. El nombre no quedó registrado al entrar. Nombre bastante común. Podría ser cualquiera. Graduado magna cum laude de la Universidad Howard. Licenciatura en Ciencias Políticas. Ingresó al entrenamiento básico hace 8 semanas con los puntajes de ingreso más altos de toda su clase de reclutamiento. Todavía nada. Holloway parecía confundido. ¿Qué importancia tenía todo esto? El contacto de emergencia indicado es Raymond J. Foster, Sr. Un destello, algo que se mueve detrás de los ojos de Holloway. Reconocimiento tratando de romper la negación. Parentesco con el padre reclutador. Su rostro se puso pálido. Rango actual, general. 4 estrellas. Sus rodillas se doblaron. Cargo actual. Vicejefe de Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos. El mundo se detuvo. El tiempo se congeló. Todo lo que Derek Holloway alguna vez creyó sobre sí mismo, su carrera, su futuro, su vida. Todo se derrumbó en ese único momento. El color desapareció de su rostro. No gradualmente, sino de golpe, como si alguien hubiera desconectado un tapón del fondo de una bañera. Su boca se abrió y trabajó en silencio. No salió ningún sonido, su cuerpo se balanceaba. Sus piernas se negaron a sostenerlo. No se dio cuenta de nada. Casi se cae. En el ejército de los Estados Unidos hay aproximadamente 1,1 millones de efectivos en servicio activo, entre soldados, oficiales y personal de apoyo. 1,1 millones de personas al servicio de su país. Exactamente 9 de esas personas tienen el rango de general de 4 estrellas en un momento dado. 9 de 1,1 millones. El general Raymond J. Foster es uno de ellos. Reporta directamente al jefe de Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos. Asesora al secretario de Defensa en asuntos de seguridad nacional. Sus decisiones afectan las operaciones militares en 6 continentes. Se ha sentado en la sala de situación con 3 presidentes diferentes. Y el sargento Derek Holloway, a quien no se molestó en leer una lista, a quien no se molestó en aprender el nombre de un recluta, que había pasado 5 días deshumanizando sistemáticamente a una joven negra porque pensaba que ella era impotente, acababa de extraerle sangre a su única hija. La voz del general Foster Holloway salió como un graznido. Ella es la hija del general Foster. La voz del coronel Vance no tenía piedad, ni compasión, ni lugar para excusas. Sí, la mujer a la que llamaste no tenía nombre, ni conexiones, ni poder. Ella se acercó más. Su sombra cayó sobre él como un juicio. Esa mujer. Holloway se giró hacia Diana y la desesperación torció sus rasgos hasta convertirlos en algo casi irreconocible. No lo hice. Tú nunca. ¿Por qué no me lo dijiste? La voz de Diana era tranquila, serena, inquebrantable. Nunca le preguntaste al sargento. Las palabras lo golpearon como golpes físicos. 5 días. Tuviste 5 días para mirar un roster, para leer un expediente, para preguntarme mi nombre como a un ser humano. Ella lo miró directamente a los ojos. Sin ira, sin triunfo, solo verdad. Pero no quisiste saber mi nombre.
Querías que yo no fuera nadie porque los nadies son fáciles de quebrar. Si hubiera sabido que ese era exactamente el problema, el sargento coronel Vance lo interrumpió. Si usted hubiera sabido que era la hija del general Foster, ¿la habría tratado de manera diferente? Yo sí. O sea, el trato que se da a los reclutas depende de quiénes son sus padres, de si tienen conexiones o poder, de si son alguien o nadie. Hoyoway no tenía respuesta porque cualquier respuesta lo destruiría. Cualquier respuesta lo condenaría con sus propias palabras. Diana dio un paso adelante y se dirigió a toda la formación. Quiero que todo el mundo escuche esto. 200 soldados se inclinaron hacia adelante. No presento este informe porque mi padre sea general. Lo estoy archivando porque el sargento Hoyoway pasó 5 días tratándome como si no fuera humano y solo lo hizo porque pensó que yo era impotente. Su voz se fortaleció. Él pensó que nadie me creería. Él pensó que a nadie le importaría. Él pensó que yo no era nadie. Hizo una pausa y examinó los rostros de los reclutas junto a los que había entrenado. Pero esto es lo que todos deben entender. No soy especial, solo soy el primero cuyo don nadie resultó ser alguien. ¿Cuántos otros vinieron antes que yo? ¿A cuántos reclutas rompió Hoyoway porque realmente estaban solos? ¿Porque sus padres no eran generales? ¿Porque no venían coroneles a salvarlos? El peso de la pregunta pesaba sobre todos los soldados presentes. Mi nombre es Diana Foster y no estoy aquí para que me salve el rango de mi padre. Estoy aquí para asegurarme de que el próximo recluta, aquel que realmente no es nadie especial, sea tratado como un ser humano de todos modos. Se enderezó en toda su altura, porque eso es lo que se supone que significa este uniforme. Silencio. Entonces Tommy Reeves comenzó a aplaudir. Al principio estaba solo un par de manos. El sonido resonó en el silencioso patio de perforación como un latido del corazón. Luego se unió otro soldado. Luego otro, luego 10, luego 50. En cuestión de segundos, 200 soldados estaban aplaudiendo. No por las conexiones familiares de Diana, no porque su padre fuera un general, sino por la verdad que había dicho. El coronel Beaumont llamó a la formación a la atención. Los aplausos cesaron al instante. El sargento de Estado Mayor Derek J. Hoyoway queda relevado de sus funciones con efecto inmediato en espera del fallo del Tribunal Militar. Los cargos incluyen crueldad y malos tratos según el artículo 93, agresión según el artículo 128 y conducta impropia según el artículo 134 del Código Uniforme de Justicia Militar. 2 diputados dieron un paso al frente y se posicionaron a ambos lados de Hoyoway. Además, la División de Igualdad de Oportunidades investigará patrones documentados de conducta discriminatoria durante los últimos 18 meses. Hoyoway hizo un último intento desesperado. Se volvió hacia Diana y su voz se quebró como un cristal roto. Soldado Foster, lo siento. No sabía quién eras. Si hubiera sabido tu nombre, Diana lo habría mirado a los ojos. Sin ira, sin satisfacción, solo verdad. Mi nombre estaba en su lista todos los días, sargento. Estaba justo allí. Simplemente creíste que no valía la pena leerme. Cometí un error. No. Diana meneó la cabeza lentamente. Tú tomaste una decisión durante 5 días. Elegiste no verme como una persona. El error fue pensar que nadie lo descubriría nunca. Ella hizo una pausa. Deja que las palabras penetren en ti. No perdiste tu carrera porque golpeaste a la hija de un sargento general. Ella miró hacia atrás por encima del hombro mientras los parlamentarios se preparaban para llevárselo. Lo perdiste porque finalmente conociste a alguien que podía hacerte recordar su nombre. Los policías militares escoltaron al sargento Derek Hoyoway fuera del patio de maniobras a las 7:12 horas. Él nunca regresaría. 4 horas más tarde, un helicóptero Black Hawk descendió sobre la pista de Fort Marshall. El general Raymond J. Foster, padre, salió antes de que los rotores dejaran de girar. 4 estrellas brillando en su cuello, uniforme impecable del Pentágono, rostro tallado en granito.
Estaba en una reunión con el secretario de Defensa cuando recibió la llamada del cabo Taylor. Se disculpó inmediatamente, hizo 3 llamadas telefónicas, solicitó un helicóptero, 400 metros en 90 minutos. Diana estaba parada afuera del edificio del comandante de la base, con una venda de mariposa en el labio, el uniforme polvoriento pero impecable y una postura perfecta. Cuando vio que su padre se acercaba, algo se quebró por un momento. No son lágrimas, solo alivio. Diana. Papá. Él la atrajo hacia sus brazos. No es un general abrazando a un soldado. Un padre abrazando a su hija. Suel nunca aprendió tu nombre. Ni una sola vez. 5 días. Para él yo solo era un número. Podrías haber terminado esto en cualquier momento. Podrías habérselo dicho. ¿Y luego qué? Diana se apartó y lo miró a los ojos. Me habría tratado como una princesa. Y la siguiente chica negra que llegó, la que no tenía un padre de 4 estrellas, habría conseguido todo lo que él estaba ahorrando para mí. El general Foster estudió a su hija durante un largo momento. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Aprende de los mejores. Una pausa. Esto tiene que cambiar algo, papá. No solo castigar a un sargento de instrucción. Cambiar el sistema. Lo sé. Él asintió lentamente. Por eso estoy aquí. En 72 horas, el general Foster inició una revisión formal de los protocolos de acoso en todas las instalaciones de entrenamiento del ejército. Se formó un grupo de trabajo, se redactaron nuevos procedimientos y un mandato específico pasó a conocerse como el Protocolo Foster. 6 semanas después, el sargento Derek Holloway compareció ante un tribunal militar. El tribunal marcial había durado 4 días. 47 testigos declararon bajo juramento. Las imágenes de las cámaras de seguridad se analizaron cuadro por cuadro. Se examinaron los registros de entrenamiento. Se documentó, catalogó y exhibió patrón tras patrón de comportamiento discriminatorio. El veredicto fue unánime. Sargento Derek J. Holloway, este tribunal lo declara culpable de todos los cargos. Holloway estaba de pie con su uniforme de gala. Le habían quitado la insignia de sargento de instrucción del pecho. Su rostro estaba demacrado. Gray, de 10 años de edad en 6 semanas. Artículo 93. Crueldad y malos tratos, culpable. Artículo 128. Agresión, culpable. Artículo 134. Conducta impropia. Culpable. El juez militar continuó leyendo la sentencia. Se han establecido mediante pruebas documentadas factores agravantes, incluida la discriminación racial y la deshumanización deliberada de subordinados. Su sentencia, reducción de rango a soldado E1, pérdida de todo salario y prestaciones durante 12 meses, confinamiento durante 180 días y baja deshonrosa al completar la sentencia, 15 años de servicio, 3 giras de combate, 2 condecoraciones por valor, todo borrado. No porque Derek Holloway golpeó a la hija de un general, sino porque finalmente golpeó a alguien que podía obligar al sistema a ver lo que había estado haciendo todo el tiempo. A todos. La investigación que siguió a su arresto descubrió 18 meses de abusos sistemáticos. Se presentaron 23 denuncias contra Holloway en 5 años. Todos y cada uno de ellos fueron despedidos, enterrados, perdidos en el papeleo. 14 reclutas que abandonaron sus ciclos de entrenamiento mostraron patrones documentados consistentes con acoso selectivo. 8 de esos 14 eran negros o latinos. 6 eran blancos. En las notas oficiales de entrenamiento de Holloway, los 8 reclutas pertenecientes a minorías eran mencionados exclusivamente por sus números de posición. Sus nombres nunca aparecieron, ni una sola vez. Los 6 reclutas blancos que fracasaron, todos documentados por su nombre, a todos se les dieron explicaciones narrativas detalladas de sus luchas. No fue coincidencia, era un borrador sistemático. Mientras los parlamentarios se preparaban para escoltarlo fuera de la sala del tribunal, Holloway pasó junto a Diana. Ella estaba sentada en la galería vistiendo su nuevo uniforme.
Insignia de la escuela de candidatos a oficiales en su hombro. Foster en su placa de identificación. Sus miradas se cruzaron. Alentar. Su voz era apenas audible. Lo lamento. Diana lo estudió durante un largo rato, buscando sinceridad, encontrando algo. Quizás un arrepentimiento genuino. Quizás sea simplemente el miedo a las consecuencias el que finalmente nos alcanza. Es la primera vez que dices mi nombre sin que te obliguen. Los ojos de Holloway cayeron al suelo. Espero que lo digas en serio, sargento, porque lo siento es el principio, no el final. Los diputados lo dejaron ir. Diana lo vio irse. No sintió ningún triunfo ni satisfacción, solo una tranquila esperanza de que en algún momento de los 180 días que le esperaban, Derek Holloway finalmente aprendería a ver personas en lugar de números. Fuera de la sala del tribunal, Tommy Reeves estaba esperando. Ahora está más alto que hace 6 semanas. Miró a la gente a los ojos. Algo había cambiado fundamentalmente en él desde aquella mañana en el taladro. Foster. Me refiero al candidato Foster. Se movió incómodo. Quería decir algo sobre aquel día en el comedor cuando no me senté contigo. Recuerdo que tenía miedo. Eso no es una excusa. Sé que no. Pero tenía miedo y te dejé comer sola. Y lo siento. Diana lo consideró por un momento. Sé que usted testificó en la audiencia. Todo lo que vi. Todo lo que debería haber contado desde el principio. ¿Eso ayuda? Su voz se quebró ligeramente. ¿Eso compensa el no haber estado allí cuando importaba? Diana extendió su mano. No cambia lo que pasó, pero podría cambiar lo que suceda después para la gente que venga después de nosotros. Se dieron la mano. Eso es todo lo que podemos hacer. Reeves. Ser mejores que ayer. Tommy Reeves se graduaría del entrenamiento básico con honores. 3 años más tarde, él mismo se convertiría en sargento de instrucción. Su enfoque sería radicalmente diferente al de sus predecesores. En su oficina guardaba enmarcada una cita. Palabras que había escuchado de un compañero recluta en el peor día de entrenamiento. Un león no pierde el sueño por la opinión de las ovejas, pero es su trabajo asegurarse de que ninguna oveja se convierta en lobo. La cabo Denise Taylor permaneció firme en la oficina temporal del general Foster. Sus manos temblaban y su corazón se aceleraba. Estaba absolutamente segura de que estaba a punto de ser llevada a un tribunal militar por acceder a archivos personales confidenciales. Tranquilo, cabo. Sentarse. Ella apenas se sentó. Hiciste una llamada telefónica hace 6 semanas. La voz del general Foster era ilegible. Utilizando información a la que no estaba autorizado a acceder. Violaste múltiples regulaciones. Podrían acusarlo según el artículo 92. El corazón de Taylor se hundió hasta el suelo. ¿Sabes lo que tengo que decir sobre esto? No, señor. El general Foster deslizó un documento sobre el escritorio, una carta de recomendación con su firma al final. Digo que usted demostró exactamente el tipo de coraje moral que este ejército necesita más. Viste algo mal. No tenías obligación de actuar. Arriesgaste toda tu carrera para proteger a un compañero soldado. Se puso de pie y extendió la mano. A partir del próximo mes, serás transferido a la oficina del inspector general. Necesitamos personas que tomen decisiones difíciles. Ya has demostrado que eres uno de ellos. Los ojos de Taylor ardían. Ella parpadeó rápidamente. Gracias, señor. No, cabo. Gracias por hacer esa llamada. La cabo Denise Taylor cumpliría 12 años más. Ella ascendería a sargento mayor. Ella identificaría e investigaría personalmente 37 casos de abuso de mando. Casos que tal vez nunca hubieran salido a la luz sin alguien dispuesto a levantar el teléfono y decir, esto no está bien. Un año después, Diana Grace Foster estuvo en el campo de desfiles de Fort Benning. Graduación de la Escuela de Candidatos a Oficiales. Lingotes de oro brillando bajo el sol de Georgia. Su madre clavó una barra. Su padre atrapó al otro. Teniente Foster. La voz del general Foster era tranquila.
Orgulloso. Me gusta el sonido de eso. Suena muy bien. Cuando los periodistas le preguntaron qué planeaba hacer con su comisión, la respuesta de Diana fue simple. Voy a asegurarme de que nadie tenga que ser hija de un general para ser tratada con dignidad. Ese es el sentido de este uniforme. Se supone que todos los que lo llevan son iguales. Mi trabajo es hacer que esa promesa realmente signifique algo. Desde que se implementó el protocolo Foster, las denuncias de acoso en los centros de entrenamiento del ejército han aumentado un 43%. No porque el acoso aumentara, sino porque los soldados finalmente se sintieron seguros de denunciarlo. El 71% de esas quejas han dado lugar a medidas disciplinarias. La rendición de cuentas se ha convertido en la expectativa, no la excepción. Esta historia se comparte cada vez que alguien se siente invisible. Cada vez que alguien es tratado como un número en lugar de un nombre. Cada vez que una persona con autoridad olvida que las personas que están debajo de ella son seres humanos con familias, con historias, con dignidad que no debería requerir un apellido poderoso para protegerse. El sargento Derek Holloway pensó que le estaba enseñando a Diana Foster una lección sobre el poder. Lo fue, pero no fue la lección que pretendía. Él le enseñó que el poder abusado siempre acabará enfrentándose al poder aplicado. Le enseñó que negarse a ver a alguien y elegir deliberadamente no aprender su nombre es una forma de violencia en sí misma. Violencia que muchas veces precede a la física. Él le enseñó que el ejército que ella amaba podía ser mejor y que ella podía ser quien lo lograra. Pero, sobre todo, enseñó a 1,1 millones de soldados en servicio activo una verdad que el general Foster expresó en una sola frase en la graduación de su hija. La medida de un líder no es solo cómo trata a las personas que pueden ayudarlo. La cuestión es si se molestan en aprender los nombres de personas que creen que no pueden. Diana Foster no ocultó su identidad para atrapar a Derek Holloway. Ella le dio todas las oportunidades para descubrirlo. Su nombre estaba en todas las listas. Su expediente estaba en su oficina. Su contacto de emergencia estaba a un clic de distancia. Simplemente nunca le importó lo suficiente como para mirar. Y en esa ceguera deliberada, en esa negativa voluntaria a ver, reveló exactamente quién era. Un hombre que dividió a los seres humanos en alguien y nadie. Un hombre que creía que el poder significaba nunca tener que reconocer a los impotentes. Un hombre que aprendió demasiado tarde que aquel don nadie a quien había intentado quebrantar siempre había sido alguien. La pregunta no es si Holloway habría tratado a Diana de manera diferente si hubiera sabido quién era su padre. La pregunta es, ¿por qué debería importar eso? ¿Por qué un soldado o una persona debería tener un apellido poderoso para ser tratado con dignidad humana básica? Esta es la pregunta que Diana Foster obligó a toda una institución a responder. Y la respuesta lo cambió todo. Entonces déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te han hecho sentir como un número en lugar de un nombre? ¿Alguna vez has visto a alguien ser tratado como invisible, inútil, indigno de atención y permanecer en silencio porque tenías miedo? ¿Alguna vez te has preguntado si tu voz realmente podría cambiar algo? Puede. Diana Foster fue una voz. Ella se negó a ser un número. El cabo Taylor fue una sola voz. Ella hizo una llamada telefónica. Tommy Reeves fue una voz. Él testificó cuando importaba. 3 voces, 3 opciones. Un cambio sistémico que ahora ha protegido a miles de personas. Si esta historia te hizo sentir algo, compártela. Ni por visualizaciones, ni por me gusta, ni por algoritmos. Compártelo. Porque en algún lugar, ahora mismo, hay alguien que está recibiendo un número y que necesita escuchar que su nombre importa, que importa. Y si has estado en silencio cuando debías haber hablado, este es tu permiso para hablar porque la próxima Diana Foster podría estar esperando que alguien como tú diga su nombre. El sargento Holloway se encontraba en la sala del tribunal y escuchó la lectura en voz alta de su sentencia. Culpable de todos los cargos. Carrera destruida. Legado borrado, pero el verdadero castigo no fue el confinamiento, no fue la degradación, ni siquiera la baja deshonrosa.
El verdadero castigo fue la pregunta que lo perseguirá por el resto de su vida. ¿Cómo se llama ella? No sé. 3 palabras. Eso fue todo lo que se necesitó para terminar 15 años de servicio. 3 palabras que demostraron que nunca había visto a Diana Foster como un ser humano que valiera la pena conocer. La capitana Diana Foster sirve hoy en el ejército de los Estados Unidos. Ella dirige una compañía de soldados. Ella sabe todos y cada uno de sus nombres. Y ellos saben de ella. Porque así es el liderazgo. No poder sobre la gente. Poder con ellos. Poder que ve. Poder que sabe. Poder que nombra. Entonces, antes de que te vayas, quiero que hagas una cosa. Piensa en las personas en tu vida. Los que ves todos los días pero en realidad no ves. Los que sirven tu café, limpian tu oficina, entregan tus paquetes, responden tus llamadas. ¿Sabes sus nombres? Si no es así, apréndelos hoy porque cada persona que conoces es la Diana Foster de alguien, el hijo de alguien, el todo de alguien y merece ser más que un número. Deja un comentario a continuación. Cuéntame sobre una ocasión en la que alguien te hizo sentir invisible. O cuéntame sobre la persona que finalmente te vio cuando nadie más lo hizo. Dale me gusta a este video si crees que todos merecen ser llamados por su nombre. Compártelo con alguien que necesite escuchar esta historia y suscríbete porque cada semana contamos historias reales de justicia, redención y el poder de defender lo correcto. Recuerda, un león no pierde el sueño por la opinión de las ovejas. Pero el trabajo de cada león es asegurarse de que ninguna oveja se convierta en lobo. A veces la justicia no se trata de ser poderoso. Se trata de ser visto, ser nombrado, ser humano. Esta historia está dedicada a todos aquellos que alguna vez fueron reducidos a un número y a aquellos que los llamaron por su nombre. De todos modos,